Me estoy acá preparando para el invierno. Tengo unas bandejitas donde voy a hacer germinar un par de semillas que tengo. Estoy usando una tierra reciclada acá de unos plantines que ya no tienen nada, así que voy a armar estas bandejitas con esta tierra. Agujeritos de drenaje abajo, importantísimo que no sean muy chiquitos porque después les agarra la lluvia y se pueden ahogar. Yo para los germinados uso cualquier tipo de tierra. Obviamente es mejor si vos usás una tierra que sea especialmente para eso, que tenga compost, que no sea pelmace, que sea ligera, cosa que las raíces, que van a ser muy chiquitas y débiles al principio, puedan tener la fuerza para crecer. Acá tengo semillas de repollo que ahí aclaraba que son secados fuera de la planta. ¿Qué quiere decir? Son unas semillas que yo recolecté de un repollo, pero las semillas no llegaron a secarse dentro de la planta. Ahora no me acuerdo por qué, pero sé que las semillas estaban todavía tiernitas y se secaron fuera de la planta, así que vamos a ver si germinan igual. Todas estas semillas que estoy usando simplemente las desparramás por encima. Son muy chiquitas, así que ya con el riego se van a hundir. Apenas le pongo una capita de tierra arriba. Semillas de lechuga francesa, lo mismo, lo voy a poner en esta misma bandeja, cosa que se distingan bien los brotes, porque son totalmente diferentes las lechugas con los repollos. El etiquetado está bueno, te sirve un montón para saber qué es lo que germinó, qué no. Yo lo estoy haciendo con papel, con cinta de papel. Repollitos de Bruselas, que son unas semillas compradas. Y en esta misma bandejita también voy a poner unas lechugas moradas, que son unas semillas que recolecté yo misma de una planta. Y en la tercera bandeja voy a poner acusai, que el año pasado tuve. No lo había germinado, había comprado un plantín y la verdad que me encantó. Es una especie de repollo que crece y se desarrolla más rápido que los otros repollos y es riquísimo. Es muy tierno, es menos fibroso que los repollos comunes. Me había súper gustado, así que sí o sí voy a tener en el huerto este invierno. Por último, estas semillas de linta que son súper viejas y bueno, vamos a probar a ver qué pasa, a ver si germinan. Es de repollo de buey, dice. Le voy a poner una capita muy finita de tierra y después un riego y eso va a hacer que las semillas se hundan lo suficiente. El lugar que vamos a elegir para reservar esto, ya sea que estén germinando para verano o para invierno, va a tener que estar en la sombra. Así la tierra se mantiene siempre hidratada. Ni bien vean que empieza a germinar, los primeros brotecitos ahí lo ponen al sol, que le des por lo menos 2 horas de sol. Según si es invierno va a necesitar más horas y si estamos germinando en primavera con muy poquito sol ya va a ser suficiente. Si ustedes se cuelgan de ponerlo al sol ni bien germinan, va a hacer que las plantitas se hagan muy largas y se mueran. Se hacen larguitas porque van buscando el sol. Por acá en este bancal voy a poner semillas de perejil que nunca me fallan. Estas semillas las recolecté yo de una planta mía, así que esto también es fácil. Va acá directamente en el bancal, lo desparramás un poco y regás y listo, y esperar. Para las semillas de habas vamos a agarrar algunas, que estas también son semillas mías de una planta. Las dejan en agua un día entero. Ven acá que se hacen más gorditas, se hidrataron y acá ya las podemos plantar directamente en el bancal. Importantísimo tener estas habas en el huerto, ya que le dan nitrógeno al suelo
y después ese nitrógeno es aprovechado por todas las plantas que vamos a cultivar, incluso los tomates. Así que vamos a desparramar estas semillas por los bancales. Hacemos un pocito y enterramos la semilla, que no quede muy en la superficie porque puede ser que se pudra al estar tan por la capa por fuera. Bueno, regamos y nada, esto es súper fácil. Yo acá voy a germinar otra en algún plantín. Este es por las dudas que a otra le pase algo, las que puse en los bancales. Tengo acá que voy a tener una de reserva. Miren acá, a los pocos días ya me germinó las lechugas moradas y los repollitos de Bruselas. En este caso sé que son semillas nuevitas, así que brotó rapidísimo. Ya esto está colocado al sol y lo que tengo que cuidar es que no se seque la tierra. Acá tengo la kusai y el repollo de buey, que eran unas semillas re viejas, no germinó nada. Y en este tampoco germinó nada y ahora les explico el porqué. En este que puse semillas de lechuga francesa, las semillas eran un poco viejas. Así que en el caso de las lechugas yo siempre les recomiendo que sean nuevitas las semillas. Acá pasaron unos días más. Acá tenemos el akusai, un poquito más grandecito. Acá tenemos las lechugas moradas. Miren cómo germinaron. En este caso eran semillas mías que recolecté el año pasado, así que germinan un montón. Repollitos de Bruselas también, sé que son semillas nuevas que compré. Y esta todavía sigue sin germinar, así que esto ya se descarta. Acá está la plantita de habas que recién está empezando a crecer. Y por acá tenemos otras habas que puse. Y acá estos brotecitos que están acá son todos de perejil. Así que también brotaron un montón. Y las semillas también son nuevas del año pasado. Otoño y voy a aprovechar las hojas de este árbol de mi mamá que se caen y está lleno de hojas secas, así que las voy a usar como acolchado en mi bancal. Miren cómo queda, mucho más sano. En este también que falta acolchado voy a hacer lo mismo. Acá tengo unas rúculas. Bueno, rápido acá les muestro cómo hago unos plantines a partir de esto que germiné. Miren el akusai, qué hermoso está. Y lo vamos a ir poniendo en plantines. Los podés ir sacando con una cuchara o con un tenedor. Trata de dañar las raíces lo menos posible. Lo mismo voy a hacer con el repollito, con las lechugas. Importantísimo luego de hacer todos estos plantines, regar, que estén en la sombra un par de días para que agarren fuerza y puedan seguir creciendo. Después de estar un par de días en la sombra y bien regado, recién ahí lo van a poder poner al sol, así crece lo más rápido posible.